Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Estuvimos viendo la clase anterior sobre las mujeres protagonistas de la historia, Safo, Aspasia de Mileto e Hipatia. Estuvimos puntualizando algunos elementos de la historia en cuanto a los griegos. ¿Qué recordamos sobre estas mujeres? ¿Cuáles eran los puntos más relevantes? Y nosotros cerramos esta perspectiva puntualmente revisando un poco el mapa de la antigua Grecia para ubicar a estos personajes y a estas representantes del pensamiento, de la filosofía griega, como aquellas más relevantes. No nos olvidemos que hablamos principalmente de Safo de Lesbos, de Aspasia de Mileto y de Hipatia de Alejandría, ya en la parte posterior de lo que será este imperio griego, de esta consideración griega. Y vamos nosotros entonces a ir cerrando. No se olviden puntualizar a cada una de estas pensadoras y vamos con el siguiente tema que nos permite ir cerrando esta perspectiva para hablar ya directamente la siguiente clase de lo que es el Imperio Romano, las causas de la expansión del Imperio Romano. Si me ayudan, título tal cual, para darles el objetivo de esta clase. Ayúdenme, Natalia. A ver, ¿cuál es el título para esta clase de historia? Tema. A ver, ¿cuál es el tema para esta clase? ¿Cómo se titula? Se llama El legado de Grecia antigua al mundo. Gracias, Ismael. No se olviden estar pendientes. Legado de Grecia antigua al mundo. Hemos visto algunos de los elementos importantes de la Grecia antigua. Vamos allá a centrarlos directamente. ¿Cuál ha sido esa influencia tanto en el Imperio Romano, en el Imperio Bizantino, en la Europa del Renacimiento, en general, en toda la cosmovisión de lo que nosotros entendemos por lo que es este legado de la Grecia antigua? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Reconocer algunos de los elementos que han influenciado los griegos, sobre todo en el Imperio Romano, Bizantino y a 100 miles de años después en el Renacimiento. Ese es nuestro objetivo, reconocer estos elementos de la Grecia antigua que influyeron posteriormente en la humanidad. No olvidarse entonces, por si acaso, legado de Grecia antigua al mundo. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué aportes ustedes conocen, además de la filosofía que ya hemos hablado? ¿Qué aportes conocen de los griegos? ¿Qué aportó Grecia a la humanidad? ¿Ideas? ¿Opiniones? Astronomía. Perdón, Andrés. Astronomía. Astronomía. Un poco más específico. ¿Astronomía a qué se refiere? ¿De qué trata la astronomía? No me dirá del estudio de los astros, porque me quedo en la misma. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, ¿cuál es la civilización que directamente aporta a la astronomía? Los babilonios. Y todo lo que es lo que los griegos llamaban Mesopotamia. Ese es el aporte y hay datos de la influencia directa en los griegos de los babilonios sobre astronomía. No digo que los griegos no tengan un legado en este ámbito, sino que fue mucho más influyente la perspectiva de Babilonia. Otro aporte puntual
de los griegos. Acuérdense que muchos están ligados a la filosofía. La arquitectura. La arquitectura, uno de los aportes importantes, sobre todo al Imperio Romano, es la arquitectura. Vamos a ir puntualizando algunos elementos de esto, de la arquitectura. ¿Qué más? Otra influencia a la humanidad, al mundo en general. ¿Por qué se dice que la antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental? ¿Por qué aquí nace la civilización occidental como tal? Pueden ir desglosando elementos de la filosofía también, porque la filosofía es muy general, pero dentro de la filosofía hay elementos que tal vez no hemos puntualizado. ¿Qué más es un aporte de los griegos? Creo que ahí nos va faltando puntualizar algunos elementos. No se olviden, Pitágoras, griego, geometría, matemática, arquitectura, arte, literatura, el cultivo de elementos de la ciencia, como la medicina también. Hay varios elementos que han sido aportes fundamentales a la humanidad. Vamos a ir puntualizando estos elementos para que queden más claros. Legado de la Grecia antigua. A Grecia se la conoce como la cuna de la civilización occidental. Grecia es considerada la cuna, así como Mesopotamia es considerada la cuna de las civilizaciones. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Porque de aquí nacen todos los elementos organizacionales, los elementos de estudio, de análisis que hemos nosotros en Occidente ido puntualizando como los más relevantes. El arte, la ciencia, la educación, el deporte, la religión, la política, la cultura, la filosofía, todo eso que nosotros estudiamos, analizamos, tanto escuela, colegio, universidad, son gracias a los griegos los elementos que nosotros analizamos hasta la actualidad. ¿Sí? Por eso se llama cuna de la civilización. Algunos elementos que aporta directamente la antigua Grecia para llamarse cuna: la cultura, la política, aquí está la organización social, propiamente la religión, las artes. Es verdad que nosotros tenemos un tipo de religión monoteísta y la religión griega era politeísta, pero los argumentos, por ejemplo, de Aristóteles plantea por primera vez el principio de todo en uno solo, el primer motor que le llama Aristóteles. ¿Qué quiere decir? Que la concepción de Dios como principio y motor del mundo está basado en la filosofía griega también. También tenemos la literatura, la ciencia, la educación. La palabra pedagogía proviene de la idea griega. La perspectiva que tenemos ahora de el profesor como el que acompaña a los estudiantes es una perspectiva griega. Para ir a los centros educativos en la antigua Grecia, los niños eran acompañados por los esclavos, los pedagogos, los que guiaban a los niños a los centros educativos y les llevaban de la mano. Esa es la misma perspectiva de la educación en la actualidad, el docente como el guía del conocimiento. Grecia ha influido ampliamente en muchos ámbitos y muchos aspectos de la civilización occidental, del pensamiento occidental.
La civilización griega fue esencialmente marítima, ya sabemos las razones. La conformación propia de Grecia está identificada dentro de las islas, de la península. Por lo tanto, dentro del mar Mediterráneo, en general, Grecia es principalmente marítima y ejerce una gran influencia cultural sobre los pueblos del Mediterráneo durante todo el proceso. Y si nosotros vemos cerca de este territorio, en el mar Mediterráneo, está la actual Italia, lo que es todo el imperio romano de la antigüedad. La polis contaba con una serie de disposiciones geográficas fundamentales para el desarrollo de la cultura. Y esta península es la península de los Balcanes que permite tener este control. Dentro de esta consideración, era difícil dentro del territorio griego tener la posibilidad, por el relieve, por la situación geográfica, de una actividad propiamente agrícola. Por lo tanto, Grecia se fundamenta principalmente en el comercio, en el control y el dominio a través de las embarcaciones de los diferentes territorios que conforman la antigua Grecia y en general toda la influencia en el mar Mediterráneo. Elementos ya puntuales que podemos nosotros identificar como legado de la antigua Grecia: la literatura, sobre todo en relatos épicos y poéticos. Literatura. ¿Qué representaba la literatura griega? ¿Alguien sabe? ¿Ha leído tal vez a Homero, la Ilíada, la Odisea o algo más común, las fábulas de Esopo? Esopo era griego. ¿Qué representaban principalmente la literatura griega? ¿Cuál era el objetivo de esta literatura? ¿Qué objetivo tenía? ¿Qué representaba? ¿Qué relataba? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cuál era el objetivo de estas representaciones? Andrés. Relataban hazañas de héroes. Ya, hazañas de héroes. ¿Alguien ha leído tal vez Edipo Rey o alguna representación? ¿Cuál era el objetivo? Una son los héroes, son los relatos épicos. Entonces tenemos principalmente en la literatura los relatos épicos. Ahí, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, todo este proceso. Y también otro elemento de la literatura, la poesía. Poética. En general, la poética. Dentro de la poética tenemos 3 géneros. Y vamos a ir puntualizando algunos elementos. Otra perspectiva de la literatura y propio de la filosofía, también la retórica, la forma correcta de hablar, la forma correcta de utilizar los elementos. Dentro de esta perspectiva, entonces, podemos puntualizar la poesía lírica, épica y dramática. Los griegos también se destacaron por el teatro. Esta es la conformación propia del teatro griego, como ágora. Dentro de la conformación griega se representaban principalmente tragedias griegas, la representación de elementos nuevamente dentro de la literatura, de cuestiones épicas y sobre todo de la tragedia. Hay un relato interesante que utilizó la filosofía que habla sobre una persona que tiene que subir una piedra a una colina. Esta persona que tiene que subir la piedra a la colina está condenada por los dioses y solo puede dejar de hacerlo el momento que llegue a la cima.
Los dioses, antes de llegar a la cima, botan la piedra, lo que hace que esta persona inevitablemente nunca pueda llegar a la cima. ¿Qué hace esta persona? Antes de llegar a la cima, toma la decisión de él mismo botar la piedra. Es una explicación mítica que se representa dentro del teatro y así como Edipo Rey y demás tragedias propiamente griegas que tratan de dar una explicación. Este relato que yo les estoy manifestando explica la libertad de decisión, de tomar decisiones. Por más que el mundo parezca inevitable, por más que siempre los dioses vayan en contra de las decisiones, siempre tenemos la posibilidad de decidir. Y cada uno de estos elementos son representados en el teatro griego, que es uno de los elementos más importantes del legado también griego, así como la literatura y cada uno de los géneros que ustedes irán puntualizando en la materia propia que tiene que ver con este elemento. En Grecia florecieron todas las expresiones de bellas artes. Sobresalió la escultura, entonces, además de la literatura, el arte, puntualmente la escultura, fue uno de los grandes puntales donde la filosofía estudia el arte y el ámbito de la filosofía que estudia el arte se llama estética. Y la estética griega tenía que ver directamente con la simetría, con la proporción y la simetría. Si nosotros evidenciamos, por ejemplo, una escultura griega, como la que estaban observando aquí en la imagen, que ustedes pueden evidenciar aquí, que es el mito de Laconte y sus hijos, muestra en la perfección del cuerpo humano. Ese es el punto central en toda la estética griega, la perfección del cuerpo humano. ¿Dónde ha influenciado principalmente esta estética griega? En el Renacimiento. Si nosotros evidenciamos, por ejemplo, el David, Miguel Ángel, las esculturas de la época, Miguel Ángel, Donatello, Rafael y todos estos representantes que nosotros conocemos son muy parecidos a estas representaciones griegas. ¿Por qué razón? Porque el Renacimiento es el renacer de las ideas, pero también de la conformación propia del arte. Por lo tanto, la simetría y la proporción serán elementos propios que devienen de los griegos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Además, dentro de esta consideración, la belleza artística bajo la expresión principal de representar la realidad. Si nosotros puntualizamos cuál era el objetivo del arte griego, representar lo más posible, lo más perfecto posible, la realidad. Ese era el objetivo. No se olviden, el objetivo principal de este arte griego, de la escultura, era representar lo más posible la realidad y sobre todo la representación del ser humano. Las representaciones artísticas, los motivos principales de las representaciones artísticas, de estas representaciones, son principalmente motivadas por los mitos, son principalmente consideraciones de hechos bélicos y se incluyen también algunos personajes históricos. Es decir, que los motivos fueron mitos, mitología, dioses, representaciones de Zeus, de Atenea, de cada uno de los dioses fundamentales, de Apolo. Además fueron consideraciones bélicas, elementos sobre conquistas y también al final se representaron personajes históricos.
Hay bustos de Aristóteles, hay bustos de Platón, de Sócrates, de los representantes más importantes de Pericles y demás elementos que podemos y personajes que podemos puntualizar. Esas son las motivaciones de las representaciones artísticas en la antigua Grecia. Entonces, hemos visto la literatura en forma general, pero sobre todo estaba guiada a la tragedia griega, al destino. Ellos querían representar mucho el sentido del destino. Si ustedes ven lo que pasa con Edipo Rey, por ejemplo, y todo el proceso de cuando Edipo va al oráculo de Delfos y le manifiesta qué va a suceder con su vida, eso es el destino, o lo que pasa en la explicación de la Odisea y de la Ilíada, de todo este proceso de ida y regreso, de toda la perspectiva de los dioses, cómo se manifiestan los dioses, tratan de representar principalmente la cosmovisión que tienen sobre la realidad a través de representaciones artísticas como las esculturas, como la literatura. Además de estos elementos, podemos puntualizar la arquitectura griega como otro elemento fundamental, y con esto vamos a ir nosotros cerrando la influencia para ir viendo los elementos que han sido influyentes en las diferentes épocas. Arquitectura. En cuanto a la arquitectura, se destaca por ser de características altamente desarrolladas, tanto en la decoración como en la parte estructural. El templo fue la forma arquitectónica predilecta para los griegos. Por lo tanto, en la arquitectura, donde se ve un mayor avance es principalmente en el templo. En la arquitectura griega existieron los órdenes clásicos, que eran estilos arquitectónicos que vamos a ir puntualizando principalmente en las columnas, donde se ve evidenciado la utilización de un avance y que era lo que moldeaban, principalmente el mármol. Es decir, que la arquitectura en los templos es la utilización del mármol como el elemento fundamental. Los edificios con proporciones armónicas, el elemento más representativo es propiamente los tipos de columnas, las cuales estaban conformadas por estos capitel, que ustedes pueden ver aquí, que es la parte superior, el fuste, la parte media, y la base, la parte inferior. Esas son las partes de las cuales estaban conformadas las columnas, donde la ornamentación determinará claramente los elementos fundamentales. Si ustedes pueden ver, están divididos en las columnas dóricas. El capitel, es decir, en la parte superior, es geométrica. La columna jónica, donde el capitel se caracteriza por la presencia de espirales, que es lo propio que nosotros reconocemos en los griegos, como representan una columna griega siempre de esta manera, de la manera jónica. Y también la columna corintia, donde su capitel se caracteriza por contar con hojas, con pequeños espirales, con elementos mucho más elaborados. ¿Sí? Pueden ustedes observar aquí los tipos de columnas. No se olviden, ¿cuáles son las partes? Vamos aquí a ir puntualizando, pero es importante que tengan en cuenta, porque cada uno tenía una conformación diferente y la ornamentación estaba dedicada dependiendo de la importancia del templo. Dentro de estos elementos podemos nosotros identificar que el punto o el elemento más representativo de la arquitectura griega en los templos son las columnas, donde se diferencian las columnas dependiendo si son dóricas, jónicas
o corintias, pero principalmente se diferencian por el capitel. Estas columnas están conformadas por el capitel, el fuste y la base. Es decir, propiamente la parte superior, media e inferior de lo que es una columna griega. ¿Y cómo determinamos el detalle o dónde está el detalle tan avanzado de la arquitectura? Propiamente en el capitel, que es la parte superior y que va determinando una clasificación principalmente entre lo que es la columna dórica, jónica y corintia, que determinará el avance de estos elementos. Podemos nosotros visualizar, por ejemplo, la influencia en los griegos, pero también, si nosotros observamos, esta es la Biblioteca de Alejandría. Los elementos de las columnas y la arquitectura es una influencia directa de los griegos en el pensamiento de varias civilizaciones. Si ustedes observan aquí en la Biblioteca de Alejandría, en su centro, tiene también la utilización de las columnas, y la conformación de la columna griega dependerá de la importancia. Entonces, la influencia griega ha sido en varios ámbitos. Con eso vamos a cerrar. Voy a tomar asistencia, pero con eso podemos terminar el video, si me ayudan. Cerrando.